A continuación, veremos un video acerca de la tercera unidad de la materia de Administración de base de datos, sobre la configuración y administración del espacio en disco duro. Para la gestión de almacenamiento de una base de datos existen 4 conceptos bien definidos, que se deben ser reconocidos para poder comprender la forma en la que se almacenan los datos. Vamos a ver la diferencia entre bloque, extensión, segmento, espacio de tablas, entre otros. La estructura lógica de almacenamiento se divide en bloques o extensiones. La primera se trata de la unidad más pequeña. En cambio, la de extensiones se forma con uno o más bloques. También, a su vez, estas se dividen en segmentos, que son grupos de extensiones que forman un objeto de la base de datos, como por ejemplo una tabla o un índice. También existen los espacios de tablas, formado por una o más datafiles. Cada datafiles solo puede pertenecer a un determinado table space. En general, el almacenamiento de los objetos de la base de datos, tablas e índices fundamentalmente, no se realiza sobre el archivo o archivos físicos de la base de datos, sino que se hace a través de estructuras lógicas de almacenamiento. También posibilita además otra serie de operaciones como lo son las siguientes. La primera es asegurar cuotas específicas de espacio a usuarios de la base de datos. A continuación también el controlar la disponibilidad de los datos de la base de datos, poniendo fuera de uso alguno de esos espacios de tablas individualmente. También es el realizar copias de seguridad o recuperación parcial de la base de datos. Y por último, el reservar espacio para almacenamiento de datos de forma cooperativa entre distintos dispositivos. Posibilita además otra serie de operaciones como son las siguientes: asignar cuotas específicas de espacio a usuario de la base de datos, controlar la disponibilidad de la base de datos, realizar copias de seguridad o recuperaciones parciales de la base de datos, y por último, reservar espacio para almacenamiento de datos de forma cooperativa entre distintos dispositivos. El administrador de base de datos puede crear o borrar nuevos espacios lógicos de objetos, añadir o eliminar ficheros físicos de soporte, utilizados como espacio temporal de trabajo, definir parámetros de almacenamiento como objetos destinados a ese espacio de datos. Todos los gestores relacionales que venimos introduciendo como ejemplos siguen esta filosofía. Para hacer más grande una base de datos, las opciones disponibles son 3. Cada base de datos contiene un table space llamado system, que es creado automáticamente al crear la base de datos. Contiene las tablas de diccionarios de datos para la base de datos en cuestión. Es recomendable no cargar datos de usuario en system para dejarlo como espacio objetos de sistema. Esta pequeña imagen nos da un breve ejemplo acerca de dónde se encuentran las instancias o el sistema. Definición de espacio de almacenamiento. Las bases de datos suelen ser creadas para almacenar grandes cantidades de datos de forma permanente. Por lo general, los datos almacenados en estas suelen ser consultados y actualizados constantemente.
La mayoría de la base de datos se almacenan en las llamadas memorias secundarias, especialmente discos duros, aunque en principio pueden emplearse también discos ópticos como lo son memorias flash, CDs, entre otros, etc. Las razones por las cuales la base de datos se almacena en memoria secundaria son las siguientes. En cuanto al respaldo de la base de datos, también se conoce como backup, suelen emplearse tanto discos duros como cintas magnéticas, discos ópticos o similares. La otra son las técnicas empleadas para almacenar base de datos, son sumamente importantes para la velocidad de acceso y recuperación de datos. Las técnicas dependen del tipo de almacenamiento, el uso que se le da o se le dará a la base de datos, la estructura de las mismas, del sistema gestor de base de datos empleado, etc. En esta imagen es un claro ejemplo de la cantidad de almacenamiento que se provee. Los encargados de elegir estas técnicas son los diseñadores y administradores de base de datos, y dependen también de las capacidades del sistema gestor en base de datos. En general, el sistema gestor de base de datos ofrece diferentes opciones y técnicas para garantizar los datos. Algunos ejemplos lo son Access, MySQL, PostgreSQL, DB2 o Microsoft SQL Server. Definición y creación del espacio asignado para cada base de datos. Las bases de datos se almacenan en ficheros o archivos. Existen diferentes formas de organizar primarias de archivos que determinan la forma en que los registros de un archivo se colocan físicamente en el disco y, por lo tanto, cómo se accede a estos. El DBMS asigna espacio de almacenamiento a la base de datos cuando los usuarios introducen Create Database o Alter Database. La estructura más ampliamente utilizada para grabar las modificaciones de la base de datos es una bitácora. Cada registro de la bitácora describe una única escritura de base de datos y tiene los siguientes: el nombre de la transacción, el nombre del dato, el valor antiguo y el valor nuevo. Este es un claro ejemplo de cómo funciona una bitácora. Particiones. Empezamos por definir qué es una partición. Una partición es una división de una base de datos lógica o sus elementos constituyentes en partes independientes. La partición de base de datos se hace normalmente por razones de mantenimiento, razones de rendimiento o simplemente de manejo. Una aplicación popular y favorable es un sistema de administración de base de datos distribuida. Cada partición puede ser extendida hasta múltiples nodos y los usuarios en el nodo pueden hacer transacciones locales en la partición. Esto aumenta el rendimiento del sitio, que tienen transacciones regularmente involucrando ciertas visitas de datos y manteniendo la disponibilidad y la seguridad. Esta partición puede hacerse creando bases de datos más pequeñas separadas, cada una con sus propias tablas, índices y registros de transacciones, o dividiendo elementos seleccionados, por ejemplo, solo una tabla. Como se muestra en esta imagen, se hacen particiones de distintos tamaños y cada partición podrá hacerse más pequeña a su vez. La partición se puede realizar de manera horizontal o una partición de manera vertical. Se puede particionar también una tabla de 5 maneras distintas.
Espacios privados. Un espacio privado permite que los administradores y redactadores gestionen el conjunto de datos del sitio. Algunas bases de datos tienen estos espacios privados llamados comúnmente paneles de control, que son formularios que aparecen al abrir la base de datos. Los paneles de servicio sirven de puerta principal o recibidor de una base de datos en el sentido que dirigen a las personas hacia determinadas tareas. Cómo introducir o buscar datos sirve también para mantener alejado a los usuarios de la base de datos que contienen los datos en tiempo real. Espacio para objetos. Los sistemas manejadores de base de datos se basan en archivos para almacenar datos, y estos archivos o conjunto de datos residen en medios de almacenamiento o dispositivos. Una buena parte del trabajo del DBA implicará la planificación para el almacenamiento real de la base de datos, como se muestra en la imagen. Esto es lo que haría un DBA. Segmentos. Empecemos por definir qué es un segmento. Un segmento contiene un tipo específico de objetos de la base de datos, como por ejemplo una tabla. Un segmento está compuesto de extensiones que definen el tamaño disponible para el segmento. A medida que se llenan las extensiones se van añadiendo nuevas extensiones. Es aquel espacio reservado por la base de datos dentro de un archivo de datos para ser utilizado por un solo objeto. Memoria compartida. La memoria compartida contiene los datos intervenidos como lo son los grupos de memorias intermedias, la tabla de bloqueos, la memoria intermedia del registro o los planes de consulta en caché. Instancias múltiples. Se llama instancia múltiple al hecho de poder ejecutar un programa más de una vez a él mismo. Hay programas que no admiten más de una sola instancia, es decir, que si ya se está ejecutando, por más que se clique o se introduzca la orden de nuevo, en el icono o en el menú no aparecerá un nuevo ejemplar del programa.